Gracias, estamos ya en la segunda hora de noticias, esto es a primera hora a través de Majestad FM, valoro mucho los comentarios que recibo de nuestra amable audiencia, estamos transmitiendo por Facebook Live, a través de las fanpages de Majestad FM de a primera hora, estamos en nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, estamos igualmente en internet en www.radiomajestad.com y estamos generando nuestra señal informativa para la provincia de Santo Domingo de los Áchiras a través de Majestad Televisión y para los suscriptores de TVNet en el canal 3. Allí ustedes nos podrán encontrar con nuestros comentarios, nuestras entrevistas y también nuestras noticias. Augusto Espinosa nos visita en esta mañana, legislador nacional, ex ministro de Educación. Está aquí en A Primera Hora. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, un gusto estar con ustedes. A ver, empecemos por el tema educativo, que usted lo maneja al dedillo. Hemos generado en estos días entrevistas con algunas personas respecto a la situación del examen Ser Bachiller. Estuvo hace 2 días Edgar Samaniego, rector de la Universidad Central. Ayer estuvo el ingeniero Jimmy Candel Soto, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea y asambleísta peninsular de la provincia de Santa Elena. Hoy lo tenemos a Augusto Espinosa. En los 2 casos anteriores, ellos no están de acuerdo en que se elimine el examen Ser Bachiller. ¿Usted está de acuerdo o no con eso? ¿Se debe reformular o no el examen Ser Bachiller? Habría que hacerse 3 preguntas en ese sentido, Fabricio. La primera pregunta es si los estudiantes previo a la obtención del título de bachiller deben ser evaluados. La segunda es si esa evaluación debe ser similar o tener el mismo grado de complejidad para todos. Y la tercera es si es que los problemas de cupos en las universidades, en educación superior, se derivan de los procesos de admisión. Frente a la primera pregunta, yo creo que la respuesta es obvia. Todo estudiante antes de obtener un título debe ser evaluado y el Ser Bachiller es un examen de grado que forma parte o es uno de los componentes de la nota total de grado de los estudiantes y en ese sentido no ha habido ningún problema con el Ser Bachiller. La segunda pregunta, el examen tiene que ser estandarizado, es decir, se tiene que medir a todos con la misma vara. Y la respuesta también es obvia. Si nosotros queremos hacer una evaluación, aprovechar un examen, una evaluación, para saber cómo está la educación, si es que la educación es heterogénea, dónde hay falencias, si es que un plantel educativo requiere una atención especial o un determinado cantón, entonces se requiere un examen estandarizado. El examen estandarizado de grado lo que permite es hacer mucho más eficiente la política pública, tomar decisiones para precisamente seguir elevando la calidad de la educación. Entonces, a nivel de educación media, a nivel de bachillerato, creo que es indiscutible la necesidad de tener una evaluación de las características que tiene el Ser Bachiller. El problema mayor surge cuando se está hablando de que 13.9% de los jóvenes ecuatorianos están desempleados, es decir, la tasa de desempleo juvenil es tres veces la tasa promedio de desempleo nacional. Y por otro lado tenemos solo una tasa de matrícula del 22%, una tasa bruta de matrícula del 22% en educación superior, cuando al menos deberíamos tener una tasa del 50% para satisfacer las necesidades del aparato productivo, de servicios a la sociedad, a la población. Entonces, ¿cuál es el problema en ese sentido? El problema es una prueba de admisión. Si es que no habría esa prueba de admisión, todo se resolvería, y aquí son las propuestas que solo son bombas de humo, que ¿no? podrían ser demagógicas. Eliminemos el examen de ingreso, eliminemos los procesos de admisión. En ese momento ya se va a resolver la problemática para la juventud, y la respuesta definitiva, Fabricio, es no, porque no existe capacidad instalada suficiente en universidades e institutos técnicos tecnológicos superiores para absorber toda la demanda que se tiene, es decir, no existen los cupos suficientes. ¿Cómo se resuelve eso? La única forma de resolver eso es con inversión pública que no llega. Recuérdese que en una de las ofertas de campaña del presidente Lenín Moreno era la creación de las 40 universidades técnicas. O sea, se refería en realidad a 40 institutos técnicos tecnológicos superiores con características de universidad. Eso implicaba
una inversión de alrededor de 400 millones de dólares que no se ha hecho. Entonces, los políticos generalmente tienden a hacer esto, aprovechar de determinada coyuntura surgida por un problema y a lanzar cosas al aire como que con eso se va a resolver y a satisfacer la expectativa del grupo que está demandando algo, y en la práctica no va a suceder nada. Si es que no hay recursos para la educación superior, si es que no se crean esos 40 institutos técnicos tecnológicos superiores, institutos universitarios, no va a suceder nada y todo será un engaño a la juventud. ¿Cómo asume Augusto Espinosa esta decisión que fue anunciada ayer por el presidente de la República en su cuenta Twitter de la separación del director del INEVAL? Además, anticipar que se integrará una terna con profesionales de alto nivel para escoger al nuevo director del Instituto Nacional de Evaluación y establecer que esta supuesta venta o filtración de las preguntas del examen Ser Bachiller es un tema inadmisible. ¿Cómo asumió usted esta reacción del presidente al disponer la remoción del director del INEVAL? Bueno, yo creo que es la consecuencia de lo que ha venido sucediendo en el INEVAL. Lo visible es justamente esta filtración y la ausencia de planes de contingencia para enfrentar situaciones como esta. Esto es lo que ve la ciudadanía, pero el INEVAL ha tenido un proceso de debilitamiento desde hace 2 años atrás. Incluso si es que se revisaría el perfil de quien estaba dirigiendo el INEVAL, y esto no tiene ninguna connotación personal, pero si se revisa el perfil profesional de quien dirigía el INEVAL y se lo contrasta con lo que establece la ley, porque la ley ya establece los requisitos para el director del INEVAL, se va a ver que no existe correspondencia. Entonces, o sea, lo que nos está diciendo es que el director del INEVAL no reunía las credenciales para liderar el INEVAL. Lo que la propia ley establece como requisitos para ser director del INEVAL. Entonces ya todo comienza mal. Y cuando las cosas comienzan mal, mal acaban. Ahora, es importante que esa decisión que le corresponde fundamentalmente al directorio del INEVAL, en esa decisión se tome más bien dejando de lado todos estos criterios políticos, estos criterios de decir que todo lo que funcionaba en el pasado funcionaba mal. Pero entonces se tendría que normar a alguien con un perfil adecuado para que reconstruya el INEVAL. Aquí es otra de esas famosas desinstitucionalizaciones que vivimos. El INEVAL como institución está realmente mal. Tuvimos un INEVAL que fue reconocido pero internacionalmente. Pero conceptualmente tiene que funcionar el INEVAL, Tiene que funcionar. El INEVAL es un pilar fundamental para seguir avanzando en la mejora de la calidad educativa. El INEVAL en su momento fue considerado internacionalmente por la propia UNESCO como una de las instituciones con mayores fortalezas en evaluación de la calidad. Todo eso ya se ha perdido, entonces hay que entrar en un proceso de reconstrucción del INEVAL, recuperar el tiempo perdido, reposicionarlo, y aquí sí tenemos que poner el hombro todos los ecuatorianos. No es posible mejorar la calidad sin una buena evaluación. Pero entonces sí hay que tomarle la palabra al presidente de la República, porque digo, con base en lo que usted nos está señalando, uno entendería que la decisión del presidente es correcta al separar al director del INEVAL, porque incluso usted mismo nos lo dice, no reunía las credenciales ni cumplía con los requisitos que establece la ley respecto a quién debe liderar el Instituto Nacional de Evaluación. Pero por otra parte, usted plantea, hay que dejar de lado la política, hay que escoger a una persona que reúna esas credenciales, y el presidente, entiendo yo, con el anuncio que hace ayer, iría por esa línea. O sea, él habla de integrar una terna de alto nivel para escoger al nuevo director. Digo, iría por esa línea con ese anuncio. Y parto de eso. Pero yo lo que aspiraría es que sea una persona de alto nivel técnico. Por supuesto. Decir, un experto en evaluación. Claro. ¿No? Y un experto en gestión. ¿Debe ser un académico o un técnico en evaluación? ¿Cuál es el perfil? Un técnico en evaluación, que generalmente están muy articulados a la academia. ¿Ya? Pero lo otro, Fabricio, creo que hay que ya acelerar la discusión de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y en la parte de evaluación. Me parece que es importante dotarle al INEVAL de mayor autonomía. Es decir, nosotros necesitamos que el Instituto de Evaluación tenga mayor libertad para hacer evaluaciones al margen
de las coyunturas políticas. Y eso significará, por ejemplo, una reconstitución del directorio del INEVAL. O sea, creo que ahí debe haber, no debe depender exclusivamente del Ejecutivo. Ahí como una anécdota, cuando yo estuve como ministro de Educación, claro, cuando comencé mi gestión como ministro de Educación, yo presidía el INEVAL, ¿no? Porque era parte del directorio. Y una de las cosas que primero quise hacer es dejar de presidir el INEVAL, porque el INEVAL evalúa el sistema de educación y el sistema de educación, la rectoría del sistema de educación tiene el Ministerio de Educación, entonces no se puede ser juez y parte. O sea, debe haber independencia en relación al Ministerio de Educación, entonces hay que cambiar la conformación de ese directorio. Es decir, no puede ser que el INEVAL, el directorio del INEVAL esté presidido por alguien que sea parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es precisamente al Ejecutivo a quien le van a evaluar desde esta institución. Entonces hay que ir pensando en una nueva conformación de ese directorio y es oportuno. Y aquí sí, más allá de exhortar o pedir que se declare la emergencia educativa, creo que hay una tarea legislativa que debe asumir la Comisión de Educación para reformar, aprovechar que hay en proceso una reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y darle soluciones estructurales a la problemática que acaba de aparecer. A mí también me queda claro, digamos, procuro leer lo que está ocurriendo y los anuncios. Yo entendería que en el radar del Ejecutivo, del Gobierno, no está el eliminar la prueba ser bachiller, probablemente que sería una barbaridad, ¿no? Pero entiendo que no ha habido ningún anuncio en ese sentido, me parece bien. Y por otra parte, tampoco está en el radar del Gobierno eliminar el INEVAL. Me parece que ahí por lo menos sí hay un avance. Además que no podría eliminar el INEVAL porque el INEVAL está creado por ley. Sí. Entonces tendría que eliminar tendría que eliminar, tendría que eliminarse en la ley y creo que nadie a estas alturas del siglo pretendería eliminar a las instituciones que evalúan la calidad educativa. O sea, ni ya en su momento se discutió la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior y lo que se buscó y hubo un consenso generalizado en la Asamblea de fortalecer lo que antes se conocía como SEACES y hoy se conoce como CASES, que es el órgano evaluador de la educación superior. Yo creo que en la misma línea se está entendiendo que debe estar el INEVAL, es decir, lo que buscaríamos, debemos buscar en este momento es el fortalecimiento de esa instancia de evaluación y no la desaparición, que sería una barbaridad. Ahora, terrible. Está bien que exista el CASES, que antes se llamaba SEACES, me demoré no sé cuánto tiempo en aprenderme el significado de SEACES y terminaron eliminando. Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES, ahora se llama CASES. El CES, Consejo de Educación Superior. CENESID, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Se deben mantener estas tres instituciones? Cada una tiene una competencia distinta. Porque hay alguna gente que dice que hay que eliminar el CENESID. El CENESID es una institución con rango de ministro, ¿verdad? De ministerio. El CENESID. Adscrita al gobierno central. CENESID. Pero y CES y CASES son autónomas, ¿verdad? Son autónomas, tienen autonomía en relación al Ejecutivo, tienen presencia, representación del Ejecutivo en su interior, pero son autónomas. Pero la CENESID no solo es la que administra o gestiona el proceso de admisión a las universidades. La CENESID es una institución fundamental en el desarrollo porque su tarea fundamental tiene que ver con la innovación tecnológica. La única forma de alcanzar desarrollo sostenido, lograr competitividad internacional, es a través de la inversión en investigación, ciencia y tecnología. La CENESID debe cumplir esa función. No está cumpliendo en este momento, sí, pero sus competencias son esas, y más bien esa es otra institución clave para un proceso de transformación del aparato productivo nacional. Correcto. La Asamblea podría, usted bien anotaba, esta Asamblea aprobó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que creo que fue la primera gran reforma desde que esta ley entró en vigencia en 2010. ¿Se podría viabilizar otro proceso de reforma a la Ley de Educación Superior y también están trabajando en una reforma a la Ley de Educación Intercultural? ¿Se podría generar un nuevo proceso de reforma incorporando cambios en el sentido que estamos dialogando, asambleísta Espinosa? Yo creo que es posible trabajar en una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que ya se propuso pero no pasó, en el sentido de fortalecer a los institutos técnicos tecnológicos superiores.
¿Cómo se los fortalece? Dotándolos de autonomía. Creo que ahí sí hay un modelo demasiado centralizado de gestión. Creo que hasta un marcador, hasta un pizarrón tiene que ser comprado desde la Cenecit. Entonces, cuando se centralizan ese tipo de decisiones administrativas en una institución, termina siendo ineficiente. Es decir, la Cenecit tiene que ejercer su rol de ser rector de la política pública en materia de educación superior en lo relativo a lo que le compete al Ejecutivo. Pero en el caso de los institutos yo creo que deben tener autonomía, los institutos deben asumir ese mismo criterio de autonomía financiera, académica que tienen las universidades. Entonces ahí cabe definitivamente una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Y en el caso de la reforma que ya está en trámite desde comienzos de la legislatura, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ese es urgente. En esa ley se están planteando cosas muy importantes que precisamente apuntan a fortalecer el sistema de educación general y en el marco de ese fortalecimiento se habla de lo que implica la calidad educativa y lo que implica la evaluación educativa. Un último tema, ya en la parte final de este diálogo con Augusto Espinosa, que nos visita, legislador nacional y exministro de Educación. ¿Cómo valora usted, cómo lee usted la decisión del gobierno de reabrir escuelas unidocentes en la ruralidad? Reabrir, no reaperturar, reabrir. Aperturar no es verbo, apertura es sustantivo, no existe el verbo aperturar. Abrir, reabrir escuelas unidocentes. Mire, yo creo que esas son las respuestas coyunturales, políticas que se dan a problemas estructurales y terminan siendo un fracaso. Recuérdese que ofrecieron reabrir 2,000 escuelas. Cuidado, va a decir reaperturar. No, reabrir 2,000 escuelas unidocentes. Y la comunidad no está pidiendo la, entre comillas, reapertura, no está pidiendo la reapertura de esas escuelas. Es decir, no hay esa demanda social que era solo la demanda de unos cuantos dirigentes que manejaban esas escuelas. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía se da cuenta de que con esas escuelitas a lo que estamos volviendo es a reproducir el círculo de la pobreza. Pero no nos fuimos al extremo al, por ejemplo, dejar esas escuelitas que tal vez en ciertos espacios y por la propia cosmovisión, idiosincrasia de la ruralidad hay que mantenerlas, y nos fuimos al otro extremo de crear las unidades educativas del milenio, que son unas estructuras enormes, ciertamente con una calidad, es evidente la calidad, pero digo, probablemente por la distancia, que es uno de los temas que se ha cuestionado, no se adaptaba a la propia realidad de ciertos espacios de la ruralidad. Lo que pasa es que esta es otra de las cosas que se manejó políticamente. Cuando se hizo la planificación, porque esto fue fruto de planificación, cuando se hizo la planificación se establecía que en el Ecuador deberían existir alrededor de 5,500 planteles educativos públicos. De esos 5,500 planteles, alrededor de 1,500 planteles debían seguir siendo pluridocentes porque la realidad territorial no permitía construir grandes escuelas. De hecho, nosotros teníamos o habíamos ya iniciado la construcción de lo que denominamos unidades educativas pluridocentes. Unidades educativas pluridocentes que tenían 10 aulas, pero en esas 10 aulas se tenían todos los recursos para poder ofrecer educación de calidad a los niños y jóvenes. Esas unidades se construyeron masivamente después del terremoto en Manabí. Justamente estoy yendo con frecuencia y radicado en Manabí, estuve recorriendo la ruralidad en las últimas semanas. Y cuando uno llega, ve que esas escuelas operan espectacularmente, tienen todo lo necesario para garantizar educación de calidad. Son escuelas pequeñas, sí, pero ya no son esos galpones
que cuando uno ve de lejos más parecen gallineros que aulas en las que estén formándose estudiantes. Correcto, sí, está ahí para el debate público, sin duda. Economista, gracias por el tiempo y por la gentileza, por habernos visitado. Un gusto, Fabricio. A los tiempos que, que venía. A los tiempos que me invitan. Muchas gracias, Fabricio. Al asambleísta Augusto Espinosa, ex ministro de Educación, conversando justamente sobre los temas educativos que están allí para el debate público. 7:31 en la primera hora.